Buenas tardes, mi nombre es Gina Andrea López, estudiante de licenciatura en Temáticas. Ya en el siguiente video les voy a mostrar la manera como llevé a cabo mi desarrollo de mi práctica en la asignatura Enfoques Curriculares. A continuación, les voy a compartir lo que hice en mi práctica. Eh, Voy a hacer una pequeña introducción. Entonces, aquí en esta pequeña introducción dice que es de gran importancia conocer cuál es la verdadera función del currículo en el ámbito educativo. No solo porque nos ayuda a hacer transformaciones globales en la educación, sino porque realmente identifica cuáles son las verdaderas funciones del currículo. eh, y cómo los docentes debemos apoyarnos en él para alcanzar los logros que queremos tener. En este caso, digamos, aquí quiero hacer una aclaración. En el caso mío, digamos, yo tenía el error de que el currículo tenía que ver solamente con la parte disciplinar de las asignaturas y no tenía nada que ver con el resto del ámbito educativo. Entonces, aquí me parece supremamente importante cómo hacer esa aclaración porque el currículo abarca todo, ¿sí? El currículo abarca no solamente lo que tiene que ver con los planes de estudio, sino que en la vida académica abarca todo lo que tiene que ver con la parte académica, convivencial, eh, con la sociedad, con la teoría, con la práctica. Bueno, los objetivos que yo planteé en este caso son reconocer la importancia en el currículo en el contexto académico, comprender cuáles son los verdaderos actores los que intervienen en el currículo y analizar cuál es el papel protagónico del docente en el aula en términos curriculares. Entonces, aquí también quiero hacer un paréntesis. Digamos, el docente debe estar constantemente apoyado en el currículo, puesto que su labor no solamente es dar una clase, sino hacer la transformación del mismo para lograr los objetivos de aprendizaje de los estudiantes. La otra es determinar la correlación que tiene el currículo con las TICs. Entonces, cuando hablamos de esa transformación, pues tenemos que hablar también de los planes de estudio y de los contenidos que vamos a enseñar y mirar cuáles son las mejores estrategias y cuál es la mejor didáctica para que el estudiante aprenda. Aquí en la pregunta donde dice cuáles son los conceptos fundamentales del currículo, me parece que lo más relevante del currículo es comprender los diferentes contextos en los cuales se encuentra. Entonces, hablemos, por ejemplo, en el contexto social. El currículo nos enseña que nosotros antes, cuando vamos a dar una clase, debemos hacer un análisis y un estudio acerca de cuáles son los estudiantes que nosotros les vamos a enseñar y así hacer, digamos, eso hace parte de la observación. Entonces, si yo me encuentro en una población urbana o me encuentro en una población rural, entonces no voy a tener, no voy a poder enseñar lo mismo porque no tengo los recursos para hacerlo. Entonces, aquí yo tengo que hacer esa transformación en el currículo y mirar qué es realmente con lo que yo cuento y en la población en la cual yo estoy para saber a qué tipo de población le voy a enseñar. Y esto tiene que ver mucho con las necesidades de los estudiantes. Por eso aquí me parece primordial que el currículo tiene que ver mucho con la parte, la sociedad, hace como esa combinación de lo que es la sociedad y la cultura. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de ese análisis cultural, debemos mirar esa parte. Ahí donde dice, por ejemplo, cuál es la función del docente en el currículo. La importancia del docente en el currículo es realizar, en este caso el docente tiene que hacer, aparte de pues evidenciar en qué escenario se encuentra para poder hacer su labor, también tiene que analizar la parte
epistemológica y la parte pedagógica. El análisis epistemológico habla de que él debe tener claro el conocimiento de las asignaturas que va a enseñar. Este conocimiento va enfocado a cómo la voy a enseñar, sí, y debo de saber sus temas, sus contenidos, sus subtemas, qué es lo que yo debo de enseñar de acuerdo al grado de escolaridad en el cual me encuentre. Entonces, cuando hablamos de la parte epistemológica, conozco yo lo que voy a enseñar, el docente debe saber lo que va a enseñar. Cuando hablamos de la parte pedagógica, el docente también debe apoyarse en el currículo debido a que, en este caso, él debe buscar estrategias de cómo enseñar y cuándo lo debe de enseñar. Entonces, aquí es muy importante entender que la función del docente es bien ardua, debido a que no solamente tiene que entrar a su aula de clases y dar la clase, sino que también tiene que mirar otros mecanismos de enseñanza. Entonces, en la parte donde es la pedagogía, debe tener claro cómo lo va a hacer, a quién lo va a hacer y las estrategias didácticas. Entonces, por eso digo que hay una interacción entre lo que es la pedagogía, lo que es la didáctica y lo que es la evaluación, porque también él tiene que mirar los recursos con los cuales va a evaluar y cómo va a evaluar a esos estudiantes a los cuales les está enseñando. Mi experiencia en la práctica pues ha sido de aprendizaje. Eh, lo nombré hace un momento. Yo pensaba que el currículo tenía que solamente ver con la parte de planes de estudio, pero al momento de desarrollar mi práctica me di cuenta que el currículo tiene que ver, es más global con todo el campo educativo. Entonces, en el momento de yo realizar una planeación de clase, tenía que tener una secuencia didáctica y pues esa secuencia didáctica viene, la fuente es una malla curricular, entonces ahí pues tiene que ver el currículo. Cuando yo hacía una observación me daba cuenta que los, los, los que estaban exponiendo las diferentes temáticas también tenían ellos como un orden y pues ahí evidenciaba pues que se apoyaban en la parte epistemológica, que se apoyaban en la parte pedagógica, que apoyaban, por ejemplo, en el caso yo, mi estrategia, mi experiencia en mi práctica fue en un escenario virtual. Entonces, en ese caso, el que iba a dar la clase tenía que saber a qué contexto iba a enseñar y pues lo que más se trabajaba pues era todo lo que era recursos digitales, ¿sí? En este caso pues no usaba nada que fuera físico, ¿sí? Entonces ahí es donde también parte el currículo en la parte cultural. Eh, ahí era, digamos, talleres, actividades, todo era en línea, cosa que de pronto si hablamos de un contexto más urbano, más rural, perdón, entonces ya ahí el estudiante pues se puede manejar la parte física, entonces ahí también entra en juego el currículo. Entonces mi experiencia en la práctica fue de aprendizaje y de aplicabilidad a la medida que iba viendo, desarrollando los temas de enfoques curriculares, entonces también los aplicaba en las materias que estaba cursando. Pues la trazabilidad yo lo veo como un encaje que hacía entre las materias y la materia que estaba viendo. Entonces, entender cómo era la estructura y cuáles eran los procesos que yo estaba llevando a cabo para realizar mis clases. Ahí me parecía supremamente importante entender que el currículo eh, estaba ahí en todas las asignaturas, en todas las estructuras, en todos los planes, en todos los desarrollos que yo realizaba, en todas las secuencias didácticas. Ahí me daba cuenta que estaba avanzando en el enfoque curricular y esa pues era mi trazabilidad y estaba obteniendo pues buenos resultados. Mm, bueno, ya concluyendo, yo pues quiero hacer una aclaración. Ahora que hemos analizado todo lo relacionado de un breve resumen prácticamente de todo lo que se relaciona el curso de enfoques curriculares, yo puedo concluir que el currículo tiene que ver con todo lo que es la educación. Debemos desligarnos de la idea que el currículo solamente son los contenidos, las mallas curriculares y los planes de estudio. Al principio de las lecturas había una parte donde decía que la palabra currículo venía de la palabra, la definición de currículo etimológicamente venía de lo que es la carrera. Sí, y pues una carrera no es una sola definición, una carrera tiene que ver con eh, digamos, muchos elementos eh, para lograr lo que nosotros queremos. Entonces, por lo tanto,
definir el currículo en una sola palabra, pues no está bien hecho, ¿sí? Sería inapropiado hacerlo. Lo ideal es que el currículo abarca todo lo que tiene que ver con la parte académica, con la parte social, la parte epistemológica, la parte pedagógica, la parte conductual, la combinación entre la teoría disciplinaria y la práctica. Entonces, cumple muchas funciones que son administrativas y también organizacionales y académicas, sociales. Entonces, cuando nosotros nos apoyamos en el currículo, podemos responder preguntas de cómo enseñar y qué es lo que vamos a enseñar si nos apoyamos en el currículo. Muchas gracias.